todos, sean bienvenidos a la clase. Hoy vamos a estar viendo nociones de cálculo y trataremos los siguientes puntos que ahorita verán en sus pantallas. Aquí tenemos que comenzaremos con una breve introducción. Seguidamente pues estaremos calculando el área de un círculo. Posteriormente daremos una definición de a qué le llamamos integral definida y por último estaremos calculando el área de curvas, o sea, limitada, el área limitada por curvas de la forma y igual a x a la n. Entonces, comencemos. Resulta que ya en los antiguos griegos conocían cómo hallar el área de rectángulos y triángulos, y ello les permitía hallar el área de polígonos cualquiera. Los polígonos son figuras planas cuyos lados son rectos. Entonces, ellos, conociendo cómo hallar el área de triángulos y rectángulos, podían hallar el área de esas figuras poligonales. ¿Y cómo lo hacían? Imaginemos, por ejemplo, una figura como esta, que es un polígono arbitrario, ¿verdad? Y entonces lo dividían en triángulos y rectángulos, por ejemplo, de esta manera. Esta es una de las muchas formas de dividir ese polígono en triángulos y rectángulos. Yo lo dividí de esta forma. Entonces, ¿cómo procedían ellos? Pues bien, hallaban el área de cada uno de los triángulos, ¿verdad? Así como el área de cada uno de los rectángulos. Y luego sumaban el área de cada uno, o sea, de todos los triángulos, de todos los rectángulos, y obtenían como resultado el área total de la figura poligonal. ¿Estamos? Sin embargo, cuando los griegos debían hallar el área de figuras que no eran polígonos, como por ejemplo este caso, donde tenemos un círculo o tenemos una figura de este otro tipo, donde los bordes que limitan a esa figura ya no son rectos, entonces pues ya no había cómo dividir esas figuras en rectángulos y triángulos, y por ello pues no tenían la forma de poder calcular el área de figuras de ese tipo. Sin embargo, y es bueno hacer la aclaración, ya en esa época Euclides pues había dado una definición de área de un círculo, y apoyándose en esa definición de Euclides, Arquímedes fue capaz de enmarcar el valor de la constante pi entre 3.141 y 3.143. Aquí les muestro cómo Euclides definía el área de un círculo. Y decía Euclides, el área de un círculo es el valor límite del área de un polígono regular inscrito o circunscrito de n lados, cuando n es tan grande como queramos. Un polígono regular es aquel en el que todos sus lados son iguales. Entonces, veamos de mejor manera lo que Euclides planteaba o sea, la definición del área de un círculo, viendo estas figuras que les muestro en pantalla. Aquí tomamos un círculo, ¿verdad?, al cual
inscribimos, disculpen, en el cual le inscribimos polígonos de diferente cantidad de lados. En el primer caso, inscribimos un polígono de 4 lados, o sea, un cuadrado. En el segundo caso, pues inscribimos un hexágono, o sea, un polígono con 6 lados. Y en el tercer caso, inscribimos un polígono de 12 lados. Observen ustedes cómo en el primer caso, el área del polígono de 4 lados es muy inferior, difiere bastante del área del círculo. Sin embargo, para el polígono de 6 lados, ya su área se acerca un poco más al área del círculo, aunque aún sigue siendo menor que el área del círculo. Y observen ya cuando el polígono tiene 12 lados. Ya se ve claramente cómo el área de ese polígono se aproxima mucho al área de la circunferencia. Entonces, ¿qué decía Euclides? Pues bien, si el número de lados del polígono regular inscrito o circunscrito en el círculo aumenta de manera tal que ese número de lados es muy, muy grande, pues entonces en el límite, ¿verdad?, el área de ese polígono se va a hacer igual al área del círculo. Y en eso consiste la definición de Euclides que Arquímedes aprovechó para determinar o enmarcar el valor de la constante pi en esos valores que ya les dije anteriormente. Entonces, veamos de qué manera Arquímedes pues hizo eso. Arquímedes pues inscribió y circunscribió polígonos en un círculo, ¿verdad?, de lados diferentes, y eso lo estuvo haciendo hasta inscribir y circunscribir polígonos regulares de hasta 96 lados. Entonces veamos cómo él procedió. Vean que un polígono regular inscrito o circunscrito siempre se puede dividir en una cantidad determinada de triángulos isósceles. Triángulos isósceles son aquellos que tienen 2 lados iguales y uno desigual. Entonces, noten que el número de triángulos isósceles en que puedo dividir el polígono de regular, pues coincide con el número de lados que tiene dicho polígono. En este caso, por ejemplo, específico, pues yo dividí el polígono de los 12 lados en 12 triángulos isósceles, cada uno de los cuales tiene la misma área. Entonces veamos cómo determinar el área de cada uno de esos triángulos isósceles, porque el procedimiento consiste, como todos tienen igual área, pues el procedimiento consiste en hallar el área de uno de esos triángulos y luego multiplicar esa área por el número de triángulos isósceles en los cuales se dividió dicho polígono regular inscrito. Notemos que, vean acá, los lados de este triángulo isósceles, los lados que son iguales, pues coinciden su longitud con el radio de el círculo. ¿Ok? Entonces, ese triángulo, como cualquier otro triángulo isósceles, se puede dividir en 2
triángulos rectángulos. ¿Estamos? Si le llamo X a el cateto opuesto a este ángulo que está aquí, que yo le llamé Φ, ¿verdad? Tenemos que la base del triángulo isósceles es 2 veces X. ¿Estamos? Y la altura de ese triángulo, en este caso sería H, que sería el cateto adyacente a Φ, y que es común tanto a este triángulo rectángulo como a este otro triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde R sería la hipotenusa de esos triángulos rectángulos. Entonces, sabemos desde hace años que el área de un triángulo se halla como la mitad de la base por la altura de dicho triángulo. La base, en este caso, su base es 2 veces X y su altura es H. Entonces tenemos que determinar quién es X y quién es H. ¿Y cómo lo hallamos? Pues es simple, utilizando relaciones trigonométricas. Sabemos que el cateto opuesto sobre la hipotenusa es igual al seno de este ángulo. De ahí despejamos X y nos queda que X es igual a R por el seno de Φ. Y H, que es el cateto adyacente a ese ángulo, dividido por la hipotenusa del triángulo, va a ser igual al coseno de Φ. Por lo tanto, despejando, tenemos que H es igual a R por el coseno de Φ. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sustituir los valores de H y de X. A H lo ponemos acá, o sea, ponemos en su lugar R por coseno. Y donde va X, en su lugar ponemos R por el seno. R por R es R al cuadrado. Y este 2 es este 2 de acá, este 1/2 es este medio de acá, y entonces tenemos seno de Φ, que es este de acá, por el coseno de Φ, que es este de acá. Y teniendo en cuenta la conocidísima relación trigonométrica de que 2 veces el seno de un ángulo por el coseno de ese mismo ángulo es igual a el seno del ángulo duplo, pues entonces nos queda definitivamente que el área del triángulo isósceles es igual a 1/2 de R cuadrado por el seno de 2 veces Φ, que 2Φ sería este ángulo completo, o sea, el ángulo del triángulo isósceles. Este triángulo isósceles, noten ustedes que es una ampliación de cualquiera de estos triángulos en los que está dividido el polígono. Entonces, ese 2Φ, ¿verdad? Para este caso particular, que es un polígono de 12 lados, va a ser igual a 2π, que es lo mismo que 360 grados, entre 12. Si el polígono hubiera sido dividido o el polígono hubiera tenido 20 lados, pues 2Φ sería igual a 360 sobre 20. Y si tiene un número n de lados, ¿verdad?, donde n es un número entero mayor que 0, pues entonces sería 360 sobre n. Entonces, con eso ya sabemos cómo hallar el área del triángulo isósceles. Entonces, aquí tenemos que el área del polígono, disculpen, el área del polígono inscrito, y fíjense bien que es el polígono inscrito. Si fuera circunscrito, esta fórmula de aquí cambiaría un poco, sería otra, pero yo he utilizado para este ejemplo polígonos inscritos en el círculo.
Entonces sería el área de los triángulos rectángulos, que todos son iguales, multiplicado por el número de triángulos que me queda, pues el área del polígono inscrito. Entonces, cuando el número de lados de ese polígono es muy grande, o sea, tiende a infinito, entonces se tiene la siguiente expresión, en la que el área del polígono se convierte en el área del círculo. El límite de esto que tienen dentro del corchete, ustedes lo saben hallar. El límite de seno, cuando el ángulo se hace muy pequeño, y fíjense que n tiende a infinito, entonces el argumento del seno tiende a 0. Y por lo tanto, en el límite cuando el argumento tiende a 0, el seno del ángulo se hace aproximadamente igual al propio ángulo. O sea que el límite del seno de 2pi sobre n cuando n tiende a infinito es 2pi sobre n. Este 2 se va a cancelar con este 2. Esta n se va a cancelar con esta n. Y va a quedar simplemente pi cuadrado, r cuadrado por pi. O sea, esta expresión que coincide con la fórmula que ustedes conocen del área de un círculo. Entonces, si nosotros hallamos el área, o queremos hallar el área de un círculo cuyo radio es 1, pues donde está r cuadrado ponemos 1 al cuadrado y nos va a quedar simplemente que el área del círculo va a quedarnos igual a pi. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Arquímedes? Pues simplemente empezó a hallar, o sea, el área de polígonos inscritos y circunscritos, aumentando el número de lados de estos, ¿verdad? Así hallaba el área del polígono. Pero recuerden que cuando el número de lados del polígono es muy grande, su área se va acercando a la del propio círculo. Por supuesto, en el infinito coinciden las áreas del polígono y del círculo, pero Arquímedes lo hizo solo hasta 96 lados. Quiere decir que Arquímedes lo que halló fue el área del polígono inscrito y circunscrito, y por supuesto el valor que le daba era aproximado, un valor de pi aproximado. El área de los polígonos inscritos es menor que el área del círculo. Y el área de los polígonos circunscritos es mayor que el área del círculo. Y por eso a él le dio un valor de pi comprendido entre 3.141 y 3.143. Entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Obviamente, Arquímedes no siguió el proceso para polígonos de mayor número de lados porque en aquella época pues no tenían calculadoras y hacer esos cálculos eran muy laboriosos. Entonces, pero ustedes sí tienen calculadoras científicas y lo que van a hacer es calcular, ¿verdad?, el área de un polígono inscrito en un círculo de radio 1 y que tenga un número de lados igual a 1000. Si hacen el cálculo con su calculadora científica, podrán comprobar que el número que van a obtener es aproximadamente de 3.14157. Por supuesto, el número de cifras después de la coma que da la calculadora es mucho mayor que el que yo escribí. Yo solamente escribí 5 lugares después de la coma. Bien, pero pueden notar que aún así ya el número que da como resultado es bastante próximo al número que ustedes conocen, que es la constante pi. Entonces, ahora vamos a ver qué cosa es una integral definida. Resulta que, como ya habíamos visto
a los griegos se les dificultaba hallar el área de figuras como esta que les estoy mostrando. ¿Qué pasa? Que la definición de área de un círculo que dio Euclides funciona muy bien para círculos. ¿Por qué? Porque los círculos permiten inscribir o circunscribir polígonos regulares. Pero una figura como esta, por ejemplo, ya no permite hacer eso. Entonces, si tenemos, digamos, que hallar el área limitada por una función arbitraria, aquí tenemos el gráfico, o sea, la línea del gráfico de la función. Tenemos aquí otra línea x igual a A, otra línea x igual a B y otra línea aquí abajo que es y igual a 0. Entonces, el área limitada por x igual a A, x igual a B, y igual a 0 y esta línea del gráfico, hallar esa área, pues ya no se puede hacer utilizando el método propuesto por Euclides, ya que esa área no permite, esa figura no permite que se circunscriban o se inscriban polígonos regulares. Entonces, la idea es la siguiente: dividir este segmento que va desde x igual a A hasta x igual a B, ¿verdad? Se divide en rectángulos. Rectángulos todos uno pegado al otro, o sea, con lados comunes, vean, hasta rellenar todo el área que está bajo la curva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? Pues se halla el área de cada uno de los rectángulos y luego se suma, tal y como hicimos con el caso de los triángulos isósceles. Entonces, ese procedimiento, fíjense que nos va a dar el área de una figura dentada. Aquí vean los dientecitos, vean como de serrucho. Pues nos va a dar ese procedimiento, esa suma del área de los n rectángulos en los que se divida ese segmento, nos va a dar el área de una figura dentada. Pero a medida que el número de rectángulos aumenta, quiere decir que el ancho de cada rectángulo se va haciendo más estrecho. Y el área que vamos a obtener de la figura dentada cada vez se aproxima más al área que hay bajo esta curva. Eso lo veremos mejor en unas figuras que veremos más adelante. Entonces, el área debajo de la curva sería el límite cuando el número de rectángulos tiende a infinito. Que eso es lo mismo que decir que el ancho de los rectángulos tiende a 0. Por eso aquí dice delta x, que es el ancho del rectángulo, tiende a 0. Aquí puso un máximo, porque es decir, el ancho de cada rectángulo en los que se divide este segmento no necesariamente tienen que ser igual, pueden ser anchos diferentes. Sin embargo, si el mayor de los anchos tiende a 0, es lógico que anchos más pequeños, pues obligatoriamente también tienen que tender a 0. Entonces, ¿cómo se halla el área de cualquiera de esos rectángulos? Imaginemos un rectángulo iésimo, hay n rectángulos. Entonces, el iésimo puede ser el rectángulo 1, el rectángulo 2 o el rectángulo 3 o el que sea. Entonces, lo que se hace es multiplicar el ancho de ese rectángulo, que lo simbolizamos aquí con delta x sub i, por el largo, por la altura de ese rectángulo,
que la altura de ese rectángulo, como ustedes pueden observar, es en definitiva la función f de x evaluada en el punto correspondiente. En este caso, por ejemplo, evaluada en este punto, que aquí aparece en rojo. Este puntito de aquí, se evalúa la función en ese punto y da este valor de la función. Por lo tanto, la altura de ese rectángulo es la función evaluada en ese punto. Entonces, si multiplico es decir, el ancho de ese rectángulo por su altura, me va a dar justamente el área de ese rectángulo. Entonces, si sumo el área de todos los rectángulos, me va a dar, como les decía, el área de la figura dentada. Y si hago tender a 0 el ancho de cada rectángulo, eso es equivalente a que el número de rectángulos sea mayor, o sea, que crezca el número n de rectángulos. Y si ese número tiende a infinito, o lo que es lo mismo, el ancho tiende a 0, entonces en el límite voy a obtener como resultado justamente el área bajo esta curva de aquí. Entonces, ¿a qué le llamamos integral definida? Pues bien, resulta que el límite, el límite, ¿verdad?, de esta suma se encuentra con tanta frecuencia en la literatura matemática y tiene tanta utilidad que se le dio un nombre en específico. Se le llamó integral. ¿Por qué integral? Porque se está integrando, se están sumando los rectangulitos. Entonces, eso se le dio este símbolo, se identifica con este símbolo que está acá. O sea, este símbolo de aquí es equivalente a todo esto de aquí. Pero vean que esta simbología es mucho más compacta y fácil de escribir. Por eso es que se ocupa. Entonces, este signo, que es el signo de integral, ese símbolo es una S latina alargada. S que proviene de la palabra suma. O sea, que esta S es para recordarnos que estamos tratando con el límite de una suma. O sea que a pesar de utilizar este símbolo, lo que nos estamos refiriendo es al límite de esta suma. Entonces, a estos números, a estas cantidades que están aquí simbolizadas con la letra A y B, que coinciden con los límites en los que se estaba hallando el área bajo la curva, se le llaman límites de integración. Este es el límite inferior, el que está abajo, y este es el límite superior, que es el que está arriba. A esta función que está aquí, dentro del símbolo de integral, se le llama integrando. Y a esta variable x, que aparece tanto aquí como acá, se le llama variable de integración. Entonces, una integral definida no es otra cosa que este límite de esta suma que ustedes observan aquí. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues bien, vamos a hallar la integral de la función x al cuadrado. Y eso nos va a ir llevando a la integral de la función x elevado a la n. ¿Estamos? Entonces, ¿y qué estamos haciendo cuando estamos hallando esa integral? Pues estamos hallando, ¿verdad?, el área debajo de
la curva correspondiente. Veamos. Por ejemplo, aquí estamos viendo una parábola que es la función y igual a x al cuadrado. ¿Correcto? La función y igual a x al cuadrado, que es esta línea que ustedes ven aquí. Este es su gráfico. Entonces, vamos a hallar el área que está sombreada, o sea, el área limitada por la curva x al cuadrado, la recta x igual a 1 y esta otra recta que es y igual a 0. Entonces, ¿cómo los vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hallar esa área? Pues vamos a seguir el procedimiento que habíamos visto anteriormente. O sea, vamos a dividir el segmento que va desde 1, ¿verdad? Desde 0 hasta 1, o sea, este segmento que va desde 0 hasta 1, lo vamos a dividir, en este caso, por ejemplo, lo dividimos en 5 partes. Y lo dividimos en 5 partes iguales. Y lo hicimos con el propósito de facilitar los cálculos. Recuerden que podíamos dividirlos en rectángulos de diferente ancho. Aquí decidimos dividirlos en rectángulos donde todos tienen el mismo ancho. Eso nos va a facilitar hacer el cálculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El área de uno cualquiera de estos rectángulos va a ser el área de su, es decir, va a ser su ancho, va a ser el producto de su ancho por su altura. El ancho de cada uno de esos rectángulos evidentemente es un quinto, porque dividimos este segmento en 5 partes iguales. Por lo tanto, el ancho de cada rectángulo es un quinto. Mírenlo aquí. Por ejemplo, ¿cuál área quieren calcular? Vamos a calcular el área del rectángulo cuarto. Mírenlo aquí. Su ancho es un quinto, como el del resto de los rectángulos. Entonces multiplicamos su ancho por el valor de esta función evaluada en este punto, o sea, en el punto 0.8. Y eso nos va a dar la altura de dicho rectángulo. Entonces, este punto de aquí, ¿cuánto es? 4 quintos. O sea, aquí tenemos un quinto, aquí tenemos 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos. Por lo tanto, evaluamos la función x al cuadrado aquí en 0.8, que es 4 quintos. Por eso aquí tienen 4 quintos al cuadrado, multiplicado por el ancho. Este es es decir, la altura de ese rectángulo, de este rectángulo. Y este es su ancho. Cuando multiplico su altura por su ancho, pues me va a dar justamente el área de ese rectángulo. Entonces, en general, el área del iésimo rectángulo, el iésimo quiere decir que puede ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, o sea, en genérico. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Pues bien, multiplicamos el ancho del rectángulo que sea, que es un quinto, como el de todos los demás, y lo multiplicamos por la altura de ese rectángulo en cuestión. ¿Y cómo serían? Aquí vimos que teníamos 2 quintos, es decir, 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos. Por lo tanto, y es un número que va cambiando, va tomando los valores 1, 2, 3, 4, hasta 5 en este caso. Y entonces sería, fíjense que aquí va 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, podemos poner i sobre 5 y eso lo elevamos al cuadrado. Entonces, i al cuadrado, aquí lo tenemos,
5 al cuadrado multiplicado por este otro 5 da 5 al cubo, tal y como ven ahí. Por lo tanto, el área del rectángulo yésimo tendría esta forma. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a calcular, con el auxilio de la calculadora, el área de esta figura dentada que está formada por 5 rectángulos. O sea, van a hallar el área del primer rectángulo, van a hallar el área del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto, y luego van a sumar todas las áreas y van a ver cuánto eso da. También lo pueden hacer, obviamente, con el auxilio de una hoja de cálculo de un Excel. Perfectamente lo pueden hacer. Entonces, seguidamente, van a hacer exactamente lo mismo. Lo van a calcular o bien con la calculadora o en una hoja de cálculo Excel, pero para el caso que en vez de dividir el segmento que va de 0 a 1, en vez de dividirlo en 5 partes iguales, lo van a dividir en 10 partes iguales. Entonces, fíjense que ahora tienen 10 a la 3, porque ahora el número de partes en que dividieron es 10. Y entonces van a tener un décimo, que es el ancho de cada uno de esos rectángulos, multiplicado por su altura. Entonces aquí tenemos un décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, y así sucesivamente. Y lo que tenemos que hacer es evaluar la función en el punto correspondiente. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 4 décimos elevado al cuadrado. Entonces, en general, el área de uno cualquiera de esos rectángulos es igual a 1 sobre 10, que es el ancho, por i sobre 10 elevado al cuadrado. I al cuadrado es i al cuadrado, evidentemente 10 al cuadrado por 10 que tenía da 10 al cubo. Entonces, ¿qué van a hacer? Exactamente lo mismo que la vez anterior. Van a hallar el área de cada uno de los 10 rectángulos y después van a sumar todas las áreas y van a anotar el resultado que les dé. Tanto en el primer caso de 5 rectángulos como en este caso de 10 rectángulos, van a hacer el cálculo y anotar el resultado. Y ya verán por qué les pido que lo anoten. Aquí tenemos, y aquí se hace más visible lo que les decía. Vean que este rectángulo, o sea, esta figura, disculpen, está dividido este segmento en 10 rectángulos iguales. Después agarré un rectángulo cualquiera y lo dividí en 2. Y después agarré otro rectángulo y lo dividí en 4. Noten que si en vez de tener dividido el segmento en 10 rectángulos, lo divido en 20, que sería este caso, en 20 rectangulitos, vean que los dientecitos se hacen más pequeños. O sea que la figura dentada, sus dientes son más pequeños. Y si lo divido en 40 rectangulillos, aún son más pequeños los dientecillos. De manera que a medida que aumenta el número de rectángulos en los que divido el intervalo de 0 hasta 1, ¿qué va a suceder? Que cada vez los dientecillos se van haciendo más pequeños y el área de la figura dentada que obtengo cada vez se acerca más al área bajo esta curva. De manera que en el límite, cuando ese número de rectángulos tienda a infinito, pues va a coincidir el área de la figura dentada con el área bajo la curva. Entonces, ustedes van a hallar el área de cada rectángulo. Hay n rectángulos. ¿En cuántas partes divido entonces este intervalo? En n partes. Y por lo tanto, el ancho de cada rectángulo, en este caso, es 1 sobre n. Y, por ejemplo, si evalúo la función en un punto cualquiera para ver la altura de ese rectángulo, sería i sobre n elevado al cuadrado. Y entonces, i al cuadrado da i al cuadrado. ¿Cierto? Y aquí tengo un n, y aquí n al cuadrado, aquí n al cuadrado, entonces da n al cubo. Por lo tanto, el área de cada rectángulo
se determina de esta forma genérica. Si ahora sumamos el área de cada uno de los rectángulos, tal y como hicimos en los casos anteriores, obtenemos esto que ustedes ven aquí. Esta expresión que ven aquí. Pero recuerden que esto de acá, esto que puse en rojo, esta sumatoria, es la sumatoria de los cuadrados de los primeros n números enteros. Y eso es nos da como resultado algo bien conocido, que es esta expresión de aquí. O sea, si vamos a hallar la suma de este más este, nos da un resultado. Si sumamos este más el siguiente, nos da otro resultado, y así sucesivamente, en dependencia de cuál sea la cantidad de términos que esté sumando, así va a ser el resultado. Y el enésimo término, o sea, la sumatoria de los n primeros términos elevados al cuadrado, me da como resultado esto. Bastaría sustituir aquí el número de términos, el valor del número de términos al cuadrado que se están sumando, y ya me va a dar el valor de esa suma. ¿Ok? Entonces, si sustituimos esto por esto, en este lugar, nos va a quedar esta expresión de aquí. Y el límite de esta expresión, ustedes lo saben hallar. Pues aquí, un n de aquí se va a ir con 1 de aquí, quedándome abajo n al cuadrado. Ese n al cuadrado lo puedo escribir como el producto de n por n. Entonces divido n sobre n y 1 sobre n, quedándome entre paréntesis 1 más 1 sobre n. Y el otro n que quedaba, pues lo divido también con esta suma de aquí, de este paréntesis, me queda 2 más 1 sobre n. El límite, cuando n tiende a infinito, 1 sobre n daría 0 y 1 sobre n daría 0. Por lo tanto, aquí me queda un 1 dentro de este paréntesis, y dentro de este otro paréntesis quedaría un 2. 1 por 2 es 2. Y 2 entre 6, pues da efectivamente un tercio. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ya habían calculado el área de los dos casos anteriores. O sea, habían calculado el área para 5 rectángulos, habían calculado el área de la figura dentada para 10 rectángulos. Entonces, y habían anotado los resultados. Pues comparen esos dos resultados con el resultado un tercio. Y noten que a medida que el número de rectángulos aumenta, el valor que ustedes van a obtener como resultado cada vez se acerca más justamente a un tercio. O sea, en el primer caso, cuando la figura estaba dividida en 5 rectángulos, ese número, ese resultado, esa área sumatoria, les va a dar más lejano de un tercio que para el segundo caso en que dividieron en 10 rectángulos. Hagan esa comparación para que lo puedan comprobar. Entonces, en general, si en vez de tener un segmento un intervalo que va desde 0 a 1, el intervalo va desde 0 hasta un valor de x cualquiera que simbolicé con la letra b, entonces, ¿qué vamos a tener? Pues en vez de tener un tercio, vamos a tener b al cubo sobre 3. ¿Por qué? Pues bien, pues aquí sería b, que sería la longitud de este segmento, dividido entre la cantidad de rectángulos que tenga. Si tengo n rectángulos, pues entonces va a ser b, en vez de ser 1, sería b entre n. B entre n sería el ancho de cualquiera de los rectángulos. Y b sobre n multiplicado por i, donde i va de 1, 2, 3, así hasta n. Todo eso elevado al cuadrado. Fíjense que para el bésimo, para i igual a b, o sea, el bésimo, el rectángulo, me queda b, ¿verdad? Me queda la función, recuerden que yo tendría
b sobre n, 2 veces b sobre n, 3 veces b sobre n y así sucesivamente. Y eso lo elevo al cuadrado, porque es la función x al cuadrado. Y tengo que evaluar en cada uno de los puntos para hallar la altura del rectángulo. O sea, esto de aquí sería la altura del rectángulo. Esto de aquí es su ancho. Entonces, b elevado al cuadrado da b al cubo. N elevado al cuadrado por n da n al cubo. Y i al cuadrado, pues aquí lo tiene, i al cuadrado. Y así se halla el área de cualquiera de los n rectángulos en los que se dividió el intervalo de 0 a b. O sea, en general voy a tener b a la 3 sobre 2. Si seguimos el mismo procedimiento y hallamos el área bajo la curva de la función, por ejemplo, y igual a x a la 3 o y igual a x a la cuarta y así sucesivamente, vamos a poder sacar una ley, o sea, vamos a poder generalizar el resultado de manera tal que obtendríamos que el área bajo la curva desde 0 hasta b para la función x elevado a la n sería b elevado a la n más 1 sobre n más 1. Ese resultado es importantísimo y en la próxima clase vamos a ver por qué. Entonces, vamos a hacer una tabla en la que esa generalización la vamos a escribir para el área bajo la curva de, si lo hacemos para x, para y igual a x o f de x igual a x, nos daría x al cuadrado sobre 2. Si lo hacemos para x al cuadrado, ya vimos que sería x a la 3 sobre 3. Aquí lo que hicimos fue sustituir el valor de b. En vez de llamarle b, le llamamos x, porque al fin de cuentas b es uno de los valores que toma la x. Y cuando hablamos de x, pues estamos hablando uno cualquiera de esos valores. Para x a la 3 tendríamos x a la cuarta sobre 4 y así sucesivamente. Y para x elevado a la n, como habíamos visto, sería x a la n más 1 sobre n más 1. Bien. Aquí en esta otra columna están viendo la derivada de a la x. Derivada que ustedes ya conocen cómo hallar. Si ustedes derivan esta función, pues le va a dar esto. Si derivan esta, le va a dar esto. Y así sucesivamente. Esa tabla es importantísima para lo que veremos en la próxima clase, donde aprenderemos a hallar el área bajo una curva sin necesidad de hacer la suma, sin necesidad de hallar el límite de la suma, lo cual es difícil. Si bien para funciones simples como x al cuadrado, x a la 3, etc., es difícil, pues imagínense ustedes para funciones más complejas. Ese cálculo de hallar el límite de la suma se hace extremadamente mucho más complejo. Y es una ventaja muy grande tener la posibilidad de hallar esas áreas bajo la curva sin la necesidad de hacer el límite, de hallar el límite de esas sumatorias. Entonces, eso lo veremos la próxima clase. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a finalizar la clase de hoy. Les agradezco infinitamente la atención que me han prestado y los invito a vernos en el siguiente video. Entonces, nos vemos y